Últimamente he estado pensando sobre el llamamiento pastoral, debido a que hay una tendencia en pensar de que cualquiera es pastor y a quien se le ocurra que puede ser pastor, puede fundar su iglesia, puede dividir una iglesia y a partir de ahí puede llamarse pastor. Eso no es la verdad. Los pastores tienen características muy importantes para sustentar su llamado. Eso quiere decir que no es cierto que cualquiera es pastor. Todos los pastores pueden hablar muy bien de tres características del llamado pastoral. En primer lugar, la primera característica del llamado pastoral es que es algo muy personal. Dios llama a sus pastores, a los pastores, por su nombre, de manera específica, sin confusión, sin lugar a dudas. Podemos pensar en el caso de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. También cuando llamó a Samuel, lo llamó por su nombre. Le dijo, Samuel, Samuel. Y si avanzamos un poco más en la historia, podemos darnos cuenta que el llamado de Dios para el apóstol Pablo fue igualmente personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, los evangelios nos indican que los llamó a cada uno por su nombre. El llamado pastoral, como primera característica, tiene eso, que el pastor fue llamado de forma personal. Ayer hablaba con uno de los pastores y me decía que él a las 5 de la mañana de hace algunos años atrás se dio cuenta que Dios lo estaba llamando a él personalmente. Todo pastor sustenta su llamado en el hecho de que Jesucristo tuvo un trato personal con él y lo llamó de forma personal. En segundo lugar, los llamados por Dios al pastorado tienen una señal. Todos podemos hablar de esa señal. Personalmente, Dios me llamó, como dije, de manera directa, pero también Dios nos ha dado una señal. ¿Cuál fue la señal para Moisés? Podemos hablar de muchas señales, pero una de las señales tan importantes fue que él vio una zarza que ardía y no se consumía. Él muy bien podía recordar la escena de la zarza ardiente. Esa es una señal, como también podemos ver la señal para Samuel. La señal para Samuel fue aquella llamada de Dios en la noche. Samuel podía recordar muy bien aquella voz o aquellas voces o aquella voz que le habló Samuel, Samuel, en medio del sueño, y recuerda muy bien haberse levantado y preguntarle a Elí qué quería. Esa es una señal. La señal para el profeta Isaías fue que el ángel tomó brasas del altar y tocó los labios de Isaías. De manera que Isaías podía muy bien hablar de la señal de Dios. Todos los pastores tienen una señal particular, una señal especial que no se presta a confusión, y entonces podemos decir que un pastor no es pastor por ocurrencia personal, sino que Dios lo llamó de manera directa y Dios le ha dado una señal. En último lugar, todos los pastores, los que han sido llamados por Dios, también saben para qué han sido llamados. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que era para liberar al pueblo de Israel. Cuando Dios le habló a Samuel, le dijo que era para reformar lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Isaías, fue específicamente para predicar, porque la pregunta fue, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Quién va a predicar a esta gente rebelde, a esta nación rebelde? Isaías dice, envíame a mí. La claridad del llamado pastoral tiene que ver con la conciencia de que Dios nos está enviando a una misión especial. A Saulo, cuando lo llama, que es para predicar ante muchas naciones, ante los gentiles y ante autoridades romanas. Personalmente podemos hablar todos los pastores de esas tres características: un llamado directo, claro, una señal del llamado y una misión específica del llamamiento pastoral.
Muchas veces pensamos que el llamado pastoral, como dije al principio, es porque yo quiero, porque me gusta o porque se me ocurrió. No, el llamado pastoral está íntimamente ligado al corazón de Dios, de manera que el pastor sabe y está seguro, tiene toda la certeza que Dios lo ha llamado y en esa función sirve todos los días.